Comparto las apreciaciones de la presidenta del Consejo de Estado en cuanto a la crítica constructiva que se hace a la forma como se está adelantando en el Congreso de la República la famosa reforma sobre equilibrio de poderes. Y lo que podemos decir frente a esta reforma es que no se trata de una reforma de equilibrio de poderes, sino de una reforma de desequilibrio de los poderes en Colombia. Y que como miembros de la rama jurisdiccional tenemos que estar muy atentos, porque si hace casi 30 años se produjo en forma violenta la toma al Palacio de Justicia en medio de un conflicto armado, al acercarnos a los 30 años de esa toma, lo que podemos decir ahora es que nos acercamos con esta reforma constitucional a una segunda toma de la justicia en Colombia. Y es una segunda toma de la justicia en Colombia ya no por la guerrilla y por la fuerza pública, sino que estamos frente a un verdadero asalto que pretende dar la clase política colombiana contra la autonomía de la justicia en Colombia. De lo que se trata, para decirlo en términos claros, es de una reforma absolutamente revanchista contra la Corte Suprema de Justicia por las decisiones que ha tomado en la parapolítica, de una reforma a la justicia absolutamente revanchista contra el Consejo de Estado por las decisiones que valerosamente ha tomado en los temas de pérdida de investidura. Cuando se proyecta esta reforma en el Congreso, que debilita en forma grande la garantía institucional de la autonomía de la justicia con el famoso Tribunal de Aforados Constitucionales, me acuerdo mucho de un gran cuento, quizás uno de los más conocidos, de Julio Cortázar. Es un cuento que publicó en el año de 1946 en una revista que dirigía en esa época Jorge Luis Borges, conocido y llamado La Casa Tomada. Se trata de la historia de dos hermanos que viven tranquilamente en su casa, uno dedicado a la literatura francesa y la otra hermana a las cosas triviales, y poco a poco una fuerza invisible a quien no le dieron ninguna atención va tomando la casa y la va invadiendo, hasta que el resultado final fue la expulsión de su propia casa. Lo que se aproxima es un cerco contra la administración de justicia por parte del Congreso o por algunos sectores del Congreso de la República. Y es que el Tribunal de Aforados Constitucionales no es otra cosa que una cuenta de cobro contra las altas cortes por haber impartido justicia y por haber iniciado uno de los mayores procesos anticorrupción que se ha dado en Colombia y en el mundo entero, solo asimilable al que dio la justicia italiana en el proceso de Manos Limpias. Y tenemos ahora una propuesta de ciertos sectores del Congreso que con la forma de elección del Tribunal de Aforados, que es un tribunal elegido eminentemente por el Congreso de la República, lo que se pretende entonces es doblegar la voluntad y la autonomía de la rama jurisdiccional para ponerla al servicio de los intereses políticos de algunos sectores del Congreso, a quienes no les gustan las decisiones de la justicia colombiana, a quienes no les gusta que se imparta justicia. Cuando miro ese espectáculo que se ha presentado recientemente en el Congreso de la República, y sobre todo especialmente frente al tema del Tribunal de Aforados Constitucionales, que pone de rodilla a la rama de judicial ante el Congreso de la República, me acuerdo mucho de un cuento de Jorge Luis Borges
muy famoso que se llamaba Los Teólogos, o que se llama Los Teólogos, en el cual los antiguos teólogos y santos posteriormente se convierten en herejes, y los herejes se convierten en teólogos, que es lo que está pasando curiosamente con la propuesta del Tribunal de Aforados Constitucionales. Esto parece el teatro del absurdo de los años 60, y causa sensación ver cómo ciertos personajes actuales de la política colombiana, que combatieron y que jugaron un papel importantísimo en la lucha contra el paramilitarismo y contra la parapolítica, y que avalaron y aplaudieron las decisiones de las altas cortes cuando Colombia no quería permitir más esa alianza siniestra entre la política y el paramilitarismo, y aplaudieron las decisiones de las altas cortes. Hoy, en este momento, ciertos papas de una falsa moral, ciertas papisas de una falsa moral, ahora resultan aliados con esos sectores que antiguamente combatieron para debilitar a las cortes. Ese es el verdadero teatro del absurdo y de la incoherencia, y me parece que nosotros como justicia tenemos que hacer un llamado a los sectores sensatos del Congreso, para que no afecten la dignidad de la justicia, para que no le pasen cuentas de cobro a la justicia colombiana por sus decisiones valientes que han tomado y seguirán tomando. Señor fiscal, señor fiscal general de la Nación. Comparto la línea de la presidenta del Consejo de Estado, y yo haría un llamado muy respetuoso a todos los fiscales de Colombia, a todos los jueces de Colombia, a todos los magistrados de Colombia, para que críticamente empecemos a oponernos a esta segunda toma que se está proyectando a la justicia en el Congreso de la República. Y tenemos que acudir a lo que el constitucionalismo alemán ha llamado el constitucionalismo militante. Tenemos que salir a las calles, a hacer protesta en los juzgados, en los foros, en todo el país, para dar una señal inequívoca de que nosotros no vamos a declinar en los temas de autonomía de la justicia, y que no van la clase política a arrinconar y a doblegar a la justicia colombiana. Yo creo que el gran lema es: no permitamos la politización de la justicia colombiana.